Buenas tardes y bienvenidos un día más al Foro de Encuentros con la Cultura. Estamos en el mejor sitio, no podíamos estar en el mejor sitio y en la mejor compañía. Estamos, como yo digo, y es todo un lujo porque vamos a tener gratuitamente una terapia de 1 hora con el psiquiatra más mediático, bueno, más no. No solo de los medios de comunicación, de los juzgados, de muchas de las consultas de Media España, donde él pasa consulta, y sobre todo es nuestro psiquiatra de pro en el programa de Espejo Público, donde sabéis que yo también colaboro. ¿Y qué más os puedo contar? Se llama José Carlos Fuertes, acaba de escribir un libro, lleva ya como 30 y tantos. Este es uno de ellos que ha escrito con nuestra querida presentadora Lorena García, que la conocéis también, es la sustituta de Susana Griso. Cuando Susana se va de vacaciones, pues Lorena es la encargada de presentar, una magnífica periodista que además le hemos dado mucha envidia. Le hemos mandado un vídeo de dónde estábamos presentando el libro y ha dicho: no me hagáis esto, por Dios, que es que al final yo me toca ir a las presentaciones donde más cerradas y tal, y ahí es un lujo estar en Trocadero, Estepona. Darle las gracias siempre, José Carlos, a Trocadero por brindarnos la posibilidad de poder hacer estos encuentros y este acercamiento a la cultura. Ya sabéis, aquí tenemos un manual de apoyo que no es solo para niños, un manual de apoyo para mantener el equilibrio emocional. El libro se ha hecho como si fuera una entrevista. En realidad es muy ameno porque las 200 páginas se han tratado para ofrecer consejos, prevenir los problemas de salud mental sobre todo, y también cómo afrontarlos. El libro se hizo en la época de la pandemia, con lo cual pues ellos han sufrido in situ también el tema del confinamiento. No solo lo han tratado con enfermos el doctor, sino que ha vivido lo que es un encerramiento en toda regla, como nos ha pasado al resto de los humanos. Hay una herramienta para él para combatir el tema de la salud mental, y es la presencia de padres y madres en la vida de sus hijos. Es lo que más se recalca en educar, es ser un espejo. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar aquí y tenemos mucha suerte de contar con usted. Un aplauso. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos. Vamos a utilizar los lenguajes políticamente correctos, ¿verdad? Yo quiero, en primer lugar, agradecerles el que hayan tenido la amabilidad de dedicar un ratito de su tiempo a que hablemos, no de mi libro, como diría Francisco Umbral, sino que hablemos un poquito de salud mental, que por desgracia, la verdad es que está mal. Yo, que todos los días veo pacientes psiquiátricos, les puedo garantizar que la prevalencia, la incidencia, la frecuencia de los trastornos de salud mental está desbocada. En segundo lugar, yo quiero, antes de nada, también agradecer a Amparo, que ha sido la que ha gestado toda esta presentación, y quiero agradecer de una manera muy especial, y hacerlo hoy, especialmente hoy, a lo que yo llamo mis 2 hermanos, Pepe Godino y María José Gómez España, mis hermanos de aquí, personas a las que yo quiero un montón. Y digo especialmente hoy, porque hoy mi madre, que tiene 90 años, pues le han diagnosticado un cáncer. Entonces, se nos van, se lleva, ya me lo han dicho, me dice: despídete de ella, porque le queda muy poquito, muy poquito. Les ruego me disculpen este tono tan
Pero bueno, he venido a su casa y como son mis hermanos, pues enseguida me han dado ese chute, no de ninguna sustancia, sino de amistad, de amor, de cariño, y enseguida me he puesto las pilas. Entonces, hablar de salud mental, bueno, pues vamos a ver, yo les estoy dispuesto a responder a todas las preguntas y por supuesto las que quiera hacer aquí la presentadora, con tertulia, no sé cómo llamarte, la anfitriona, la que ha gestado, insisto, la periodista. Ya está. Amparo, pues nada más. Y desde luego ustedes, insisto, muchas gracias de verdad, de todo corazón, de haber querido acompañarnos y haberme querido acompañar hoy. Y de seguro que a partir de este ratito ya estaré un poquito menos triste. Claro que sí. Es como hay profesiones, ¿no? Como la del payaso, ¿no? Que eso es. Hay que sonreír y no hay más. ¿Cuántas veces habrá sido José Carlos el que haya dado el consejo a la otra persona que tiene enfrente, pasando ese duelo, ese mal momento cuando te dan una noticia de estas características? Pues en lo que nosotros te podamos consolar esta tarde, a nivel emocional, tienes todo nuestro cariño y tienes todo nuestro apoyo. Mucho Platón y poco Prozac, o sea... Que bueno, de todo hay que dar, de todo. De todo hay que dar, ¿no? Quizá se trabaja a veces poco el tema holístico, ¿no? Que también es una manera de ayudar, ¿no? a las mentes. Pero mira, yo quería dejar sentado dos cosas. Primero, tenemos dos tipos de problemas, ¿no? Tenemos problemas humanos, tenemos situaciones conflictivas, el duelo de un ser muy querido, un problema de pareja, tenemos, por ejemplo, una situación de enfrentamiento a veces con los hijos, y luego existen lo que se llaman enfermedades mentales. Nos guste más o no la palabra, el concepto es este. Tenemos alteraciones que no se pueden arreglar, no se pueden combatir hablando, compartiendo un ratito, teniendo una buena compañía. ¿Que eso es fundamental en la vida? Por supuesto. ¿Que eso evita muchos problemas? Por supuesto. ¿Que en la educación va a ser esencial el estar presente con los hijos, el tenerles cerquita y saber del pie que cogía su vida? Por supuesto. Pero también les tengo que decir, porque llevo ya 40 años viviendo de ello y tratando este tipo de problemas, es que existen enfermedades mentales. Algo que parece que no gusta, hay algo que no queda bien. La salud mental, hay muchas veces que les decimos a los pacientes unas palabras horribles. Una de las palabras que le decimos es: tienes que poner de tu parte. Venga, hombre, anímate. Que no pasa nada, que la vida es bella. Y cuando el paciente que está, por ejemplo, con una depresión intensa, cuando está lleno de una anedonia, que es una falta, una incapacidad para ser feliz, cuando no tiene los recuerdos claros, cuando está muy triste y pensando incluso en que la vida, lo mejor que puede pasar es que se acabe pronto, decirle eso, yo les pediría por favor que no lo vuelvan a hacer nunca más. Porque ese anímate, ese pon de tu parte o ese querer es poder, esos son mensajes absolutamente destructivos. Fíjese bien, destructivos. Cuando a una persona se le dice querer es poder, si no puede, es porque no quiere. Por tanto, no ha puesto de su parte todo lo necesario. Y por tanto, es el responsable de su malestar. Cuando nada más lejos de ello. Lo que ocurre cuando tenemos un problema en la salud mental, que no deja de ser más que salud, porque esa diferencia entre la salud mental y la salud física hoy, en el siglo XXI, es obsoleta, es carente de rigor técnico. Existe solamente una salud, existe un cuerpo y existe un órgano que se llama cerebro. Y ese órgano que se llama cerebro a veces se estropea. Y a veces se estropea con una demencia y da unos síntomas, y a veces da una esquizofrenia, y otras veces nos da una depresión, y otras veces angustia, y otras veces produce una debilidad mental. Pero lo que no podemos ni debemos aceptar es que existen dos saludes. La salud física y la salud mental. No, existe la salud. Y luego hay matices, hay aspectos, hay peculiaridades que sí que es verdad que afectan a los enfermos psíquicos y no afectan a un enfermo que tiene, por ejemplo, pues una litiasis vesicular o que tiene un problema en el pulmón. Lo que va a ocurrir es que esta sociedad en la que vivimos se cree o se considera que es muy estresante, y es cierto. Pero yo cuestiono mucho, y en el libro lo hemos dejado muy claro, que los niños, los adolescentes, los jóvenes, tengan problemas en su salud mental solo
por el estrés, y solo por la educación, y solo por las relaciones interpersonales. Cuidado, hay veces que los niños y las niñas llegan al mundo con un defecto de fábrica. El defecto de fábrica, y permítame esta forma coloquial y quizá un poquito demasiado, no sé, rústica, pero es muy gráfica. Ese defecto de fábrica puede afectar al pulmón, pero también puede afectar al cerebro. Y además, cuando empezamos a indagar en los antecedentes familiares, cuando empezamos a echar un poquito la vista atrás, vemos cómo en las familias aparecen una serie de ramas. Y vemos que hay depresiones, que hay ansiedad, que hay trastornos X, Y, Z, lo que sea, que se han ido manteniendo generación tras generación. Ahora bien, ¿sabes lo que pasa, Amparo? Que esto de hablar de salud mental y sobre todo de enfermedad mental está muy mal visto. Y cuando les pregunto, está estigmatizado. O sea, no importa decir que tenemos a veces un hijo que tiene los pies planos, pero sí cuesta el decir que un hijo nuestro tiene que ir a recibir ayuda psiquiátrica o sí. ayuda psicológica. Claro. Hombre, lo de psicológico no tanto, ¿verdad? Porque ir al psicólogo no queda mal. Incluso les diría que tiene cierto tono, cierto caché positivo. Voy al psicólogo, voy a mi psicólogo. Algunos dicen al neurólogo, lo que casi nadie dice que va al psiquiatra. Procuran ocultarlo. Sí, en realidad yo a gente como Ángel Martín y Dani Martín, que últimamente Ángel sacó un libro, o sea, contando realmente, bueno, conocéis todos a Ángel Martín, ¿no? Que es cómico y que ha tomado la vida siempre con una filosofía, y realmente están contando los problemas que tienen de salud mental, y cómo Dani ha tenido que retirarse de los escenarios porque realmente estaba enfermo. Es una enfermedad que no se puede curar a veces, pues eso, con un simple psicólogo. Retomábamos un poco también con Verónica Forqué, ¿no? Cuando lo hablamos en el programa en Espejo Público. O sea, son casos que los tenemos ahí delante y que los vamos enmascarando. Bueno, ya se pondrá bien, cuando hay un problema de fondo. Y eso en psiquiatría pues lo contemplan ustedes y están dando la alerta. Sí, estamos dando la alerta. Lo que pasa es que es la voz que clama en el desierto, ¿no? Ahora se habla mucho de salud mental porque políticamente interesa. ¿Saben ustedes? Es importante hablar de salud mental porque alguien le dijo a alguien en el Congreso de los Diputados: vete al médico, de una forma despectiva. Y a partir de ese momento se produjo una auténtica revolución. Pero fíjense, se habla mucho de salud mental, pero seguimos con una tasa, índice de psiquiatras, les doy un dato, 11 por 100.000 habitantes. Cuando los correspondería, en función de la tasa nuestra de población, 20, en torno a 24 o 25. En salud, en la atención primaria, no pueden ustedes llegar a un psicólogo ni a un psiquiatra. Y los médicos, o sea, los médicos de atención primaria están derivando, o sea, de un 30% están derivando un 5% solo a psiquiatras, o sea, a psiquiatría, con lo cual, pues mucho Prozac, porque es la recetita de turno. O sea, cuando tú vas a un sitio y dices, bueno, es que ¿para qué voy a ir? Si es que me van a mandar el típico... bueno, no sé los nombres que tienen antidepresivo. Los antidepresivos, ¿no? Pero tendrán que ver la causa, tendrán que derivar a especialistas como es el doctor Fuertes, pero yo entiendo que mucha gente intente primero en psicología porque es todo como mucho menos agresivo, ¿no? O sea, las terapias se intenta solucionar todo desde otro punto de vista, ¿no? Pero claro, lo que decía, exógeno y endógeno. Cuando es endógeno, psiquiatría. Sí, eso de que el psicólogo es menos agresivo depende, ¿eh? Se pueden producir muchas dependencias y adicciones a los psicólogos y psicólogas. Y se pueden estar años y años yendo a un tratamiento psicológico cuando en muchas ocasiones lo que a esta persona le hace falta es una orientación psicológica, por supuesto, y luego aceptar una realidad de la vida. Y si hace falta, no siempre, tomar un antidepresivo, un ansiolítico, un antipsicótico. Por ejemplo, el caso que ha nombrado. Es un personaje célebre. Este señor tuvo un problema muy serio porque consumió muchas sustancias tóxicas y le produjeron lo que se llama psicosis. La psicosis es la fractura de la salud mental. Es la enfermedad más grave que existe.
La psicosis es una ruptura del contacto con la realidad. Un psicótico tiene otro mundo, tiene otra forma de ver la vida. Oyen voces, tienen unas experiencias extrañas, empiezan a creer que les persiguen, que les vigilan, que les miran, o se empiezan a creer que están siendo muy famosos y que todo el mundo les alaba, o se empiezan a creer que tienen un poder especial con la divinidad, tienen ideas delirantes. Lo que está muy claro es que el mundo de una psicosis es un mundo absolutamente, digamos, artificial y que no tiene nada que ver con el mundo real. Pues bueno, cuando un psicótico no se le trata o se hace una psicoterapia, le estamos haciendo un perjuicio enorme. Porque por mucho que nos duela, y nos duele, créanselo, cuando un psiquiatra tiene que ingresar involuntariamente a una persona contando con la preceptiva autorización judicial, pero hay que ingresarlo porque puede hacerse daño él o puede hacerle daño a terceras personas, nosotros les tenemos que ingresar y tratar con unos fármacos que evidentemente son muy potentes. Porque tenemos que evitar que esa persona esté agitada, que esté en ese estado alucinatorio, que empiece a tener conciencia de la realidad. El problema que tenemos es que la sociedad lo percibe como una especie de prepotencia, ¿no? A veces de altanería. Fíjate, los psiquiatras ya están, ¿quiénes son? ¿Qué se creerán? Que están ingresando involuntariamente. Pues mire usted, primero estamos ingresando involuntariamente cumpliendo las leyes, que es decírselo al señor juez, y el señor juez nos dice: vamos a ver si es correcto ese internamiento. Él llega, analiza la situación y, si está de acuerdo con nuestro proceder, autoriza el internamiento. Por tanto, no hay ningún derecho que se esté perturbando, no hay ninguna barbaridad que se esté produciendo. Están siempre informados puntualmente sus señorías de lo que estamos haciendo y se está respetando escrupulosamente, ¿verdad, don José?, los derechos del paciente. Que también se juega a veces, quiero decir, hay abogados que determinan o escriben el argumento de la salud mental de algunos de sus defendidos para que no tengan que ir a la cárcel y sí puedan derivarse a otras instituciones o incluso eximirse de algunas penas. Ya, pero son abogados muy poquitos, y además los que lo hacen generalmente lo hacen porque hay una verdad o una razón importante. Porque ellos, los letrados, y aquí tenemos una buena representación, saben muy bien, primero, que si a una persona se le acepta esa eximente de responsabilidad, no se va a la calle. Se va a un hospital psiquiátrico penitenciario donde estará el tiempo que le hubiera correspondido si se le hubiera aplicado una pena. Por tanto, si hubieran sido 15 años, estará 15 años en el hospital, tratado, vigilado y controlado. En segundo lugar, el que los tribunales acepten esta posibilidad es muy remota, O sea, es muy raro que un tribunal de justicia, en fin, a la primera de cambio, piense que esa persona ha hecho lo que ha hecho porque está loca. No, tienen informes de los médicos forenses, informes de los peritos, informes de psicólogos, informes de trabajadores sociales, y con todo eso sus señorías llegan a decidir si procede, y te puedo garantizar que es pocas veces, muy pocas, que esa persona no vaya a prisión y que por tanto se conmute la prisión por el ingreso en un hospital psiquiátrico, o a veces por un tratamiento ambulatorio. Imagínate que tenemos un drogodependiente, un muchacho, una muchacha joven que ha cometido un delito. ¿Qué hace en la cárcel? Pues aprender cosas todavía peores. Entonces, ¿qué le dicen los jueces? Mire, en lugar de meterle a usted en la prisión, le voy a obligar a que usted se trate en un centro de toxicomanías. Y periódicamente me informarán. Y si usted va bien, pues nada, fenomenal. Dentro de un tiempo, el mismo que le hubiera tocado si hubiera estado en prisión, ya le podremos dejar que usted siga su vida. Por tanto, esa coletilla de nada, te haces el loco y te vas a la calle, no se la crean, para nada. Y además yo no se lo aconsejaría. Hacerse el loco además es muy difícil. Hay personas que piensan que hacerse el loco lo hace cualquiera. Tienes que ser un actor impresionante. O sea, el sentir la ruptura de tu mente, el desgarro de tu personalidad, el que uno sea capaz de simular lo que es una alucinación, lo que es un delirio, eso tiene que ensayarlo un excelente actor. Otra cosa es lo que la gente piensa que es estar loco. Decir tonterías, responder frases absurdas, incoherentes, pero eso no es estar loco. Eso es estar pirado. Eso es hacer el payaso. Y además se llama así, síndrome del payaso. Cuando en las cárceles se ve mucho cuando algunos reclusos pretenden hacerse pasar por locos. Y hacen eso, tonterías. Parece que
no responden, parece que están como oídos, pero enseguida se descubre el pastel. El pastel, ¿no? ¿Qué papel juega en el tema de la protección de la salud mental la autoestima? Es decir, estamos faltos de querernos más, de tener paz interior, de valorar el día como si fuera el último. Creo que la autoestima juega un papel muy importante, ¿verdad, doctor? Fundamental, fundamental. Sin autoestima no hay salud mental. La persona que no se quiere a sí misma no puede querer a los demás. Esto se lo garantizo. Si yo no me quiero, no puedo querer a otros. Yo podré depender de otros. Podré engancharme a otras personas, pero amarles no. Si yo no amo a este ser, que soy yo, que soy lo más próximo que está de mí, y que además tengo muchos motivos para quererme, ¿cómo voy a poder tener la generosidad de querer a los demás? Si ustedes quieren educar en salud mental, lo primero que tienen que hacer es que sus hijos se quieran mucho. Que no es lo mismo que ser un egoísta recalcitrante. No es lo mismo quererse mucho que ser una persona que hay que darle siempre la razón, que siempre está por encima de los demás, que tiene una actitud narcisista. Eso es otra cosa. Lo que sí es importante es que yo me quiera porque soy yo. Independientemente de que sea médico, fontanero, bombero, marinero, independientemente de mis cuentas corrientes estén abultadas o vacías. Eso no tiene nada que ver con la autoestima. Yo me quiero porque soy una persona única. Cuando yo desaparezca de este mundo ya se acabó todo para mí, y que además merezco el respeto de los demás. Una persona que tiene buena autoestima se quiere, se valora, se respeta, se acepta como es, aunque intenta mejorar los errores que comete. Claro, el que tiene buena autoestima no es idiota. Si sabe que se equivoca en una materia, en un aspecto, pues intenta corregirlo. Ahora, la autoestima, fíjense que tanto se habla, que tanto se dice, tanto se expresa, es muy precaria. No nos enseñan a querernos. Es más, gran parte de la educación que hemos recibido, sobre todo los que tenemos a partir de 50 años para arriba, está basada en sé bueno, quiera a los demás, déjales las cositas, haz favores. En definitiva, sé un buen chico, una buena chica, sé generoso con el mundo, perfecto, pero... ¿Contigo? ¿Y contigo? Y contigo que siempre nos abandonamos y somos los últimos, ¿no? Porque también nos han educado que no hay que ser egoístas y que tenemos que mirar antes a los demás, cuanto tú más das, más recibes, pero es verdad que la autoestima... seguimos en lo mismo. Muchos de los casos psiquiátricos, la mayoría de los casos psiquiátricos que van a las consultas, es gente que está como hundida, ¿no? Que no se ama a sí mismo. Claro, pero el problema es, yo estoy mal y no me quiero porque no me valoro realmente, o es que mi cerebro tiene un daño e impide que la información que le llega la procese adecuadamente. Este es el problema. O sea, yo tengo una autoestima baja, ¿por qué? Porque me han educado mal, porque me han dado unas consignas cuando yo era pequeño. Hasta los 10 años se piensa que es cuando el cerebro tiene mayor plasticidad neuronal, cuando tiene más capacidad para cambiar, ¿verdad? Entonces ahí se puede hacer mucho daño, y es verdad que hay familias en las que en lugar de ayudar a que la autoestima de esa persona se desarrolle, lo que hacen es al revés, le van quitando elementos para que se valore, la desvalorizan, la critican, le hacen que asuma unos papeles que no debe de asumir, la cargan de responsabilidades que un niño de 10 años, 9, 8 no puede tener. A mí me produce espanto ver cómo estamos educando hoy a las criaturas. No juegan. Los niños hoy no juegan. Hacen actividades, muchas actividades, montan a caballo, hablan inglés, van al tenis, pero no juegan, no se comunican, no se relacionan. Y luego los padres no están en casa. Un padre y una madre que no están en su casa no ven lo que hacen sus hijos, no perciben los problemas del día a día. Y no vale un canguro, no vale. La mamá o el papá, aquí no hay diferencias, tienen que estar al pie del cañón. Tienen que convivir con sus hijos y compartir lo que para los hijos son problemas enormes y para ti son tonterías. Pero para el muchacho que tiene 11 años o 12, eso de que la chavalita que está enfrente parece que no le mira, es básico en su vida, es fundamental en su existencia. Y necesita al padre o a la madre que estén al lado. Y entonces su autoestima se refuerza. Y además ven a un ser
al que ellos consideran superior, lo consideran omnipotente, que está cerquita. Y entonces su autoestima va aumentando, va aumentando. Y hay que decirle, ¿ves, hijo, cómo no es tan difícil? ¿Te das cuenta? Cómo no es un problema tan gordo, pero yo te escucho, yo te atiendo y te intento entender. Ahora, luego viene la etapa de la adolescencia, y ahí las cosas se complican más. En la adolescencia, ¿qué ocurre? Pues que hay una auténtica tempestad hormonal. ¿Qué pasa en la adolescencia, señoras y señores? Lo que nos pasa a todos los seres humanos. Que empieza la testosterona a subir, que los estrógenos y progestágenos empiezan a dispararse y que tenemos una serie de cambios conductuales. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque esas hormonas tienen receptores en el cerebro. Y porque esos, digamos, elementos químicos son los que van a modular, guiar y condicionar gran parte de nuestra estructura cerebral. Por tanto, cuando llega la adolescencia, yo les diría que el bueno o mal trabajo ya está hecho, porque hasta los 10, 11, 12 años es cuando uno puede realmente influir, pero ahí lo que tenemos que aprender es a templar, tener paciencia, empezar a entender que ese ser se va a ir, que esa persona va a cambiar, que ya no es el niño o la niña que era, que es un ser independiente y que además va a reclamar la independencia. Y cuando llega el padre o la madre y dicen, no, aquí en casa mando yo, que a veces hay que decirlo, pero hay que decirlo antes, no cuando tiene un muchacho de 17 años o 18. Con el agravante, como decía el juez Calatayud, de las redes sociales, bueno, como decía Emilio Calatayud, ¿no? O sea, de los casos que le llevan, las sentencias ejemplares que la ha hecho en este sentido como juez de menores, del espejo. Estamos hablando aquí, educar es ser un espejo, pero es que el espejo que tienen estos adolescentes es ver a esa gama de influencers que hay, que no pegan palo al agua, que no hacen nada y que todos viajan y son divinos y son guapísimos y llevan 200 filtros y luego ellos se ven feísimos en sus casas. O sea que a todo el problema que estás tú señalando está este grave problema de las redes sociales, ¿o no, doctor? Muchísimo. A mí lo de las redes sociales hay un capítulo que se lo hemos dedicado en exclusiva porque es un problema que ha surgido con el cambio de forma de vida. Hace 50 años pues no existía Twitter, ni Instagram, ni Facebook. Lo terrible es que muchas personas, muchos niños, niñas, adolescentes y jóvenes, su vida la enfocan básicamente en las redes sociales. Y eso sí que es un problema muy serio. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta ustedes hoy, lo que hacemos es, estamos en un grupo, charlamos, hablamos, pero está el aparatito. Este terrible aparato, que puede ser una bomba de relojería, y que lo es. Ustedes imagínense este monstruo en un niño o una niña con 10 años. Este monstruo le da acceso a la pornografía, le da acceso hasta cómo se hace una bomba, le da acceso a todo tipo de información positiva y negativa. Le da acceso a la violencia sin límites y también le da acceso a estructuras sectarias. ¿Cómo podemos colocar a un niño o una niña ante un aparato de estos y decir que lo hacemos para que sepamos dónde está? No, es que yo me quedo muy tranquilo, muy tranquila si mi hija lleva el teléfono. Mire usted, señor, se equivoca. Si usted con 9 años, con 10 años, 8 años, ahora se comulga a los 9, creo, le da este regalo a un niño o niña, le está haciendo un flaco favor. Claro, ustedes me dirán, ¿pero qué, doctor? ¿Pero qué? Esto es muy bonito, sí, usted habla muy bien, pero es que mi hijo o mi hija tiene que convivir. Y si él no lleva el teléfono, está solo. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Saben cuál es el problema que tenemos hoy los psiquiatras? Uno de los problemas es que ya no sabemos diagnosticar dónde está la línea entre lo normal y lo anormal. Ya no sabemos decir a un niño o una niña si primero si es niño o niña. Porque vamos, la última que yo he tenido en la consulta hace 2 días es que una muchachita se me presenta en la consulta y me dice que es que ella se siente él. Tiene 13 siente niño. Se siente niño, vale. Tiene 13 años. Digo, entonces, muy bien. Parece que tienes una inclinación hacia el otro sexo. Dice, sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que sí. Bueno, hasta ahí normal, ¿no? Vale, hasta ahí podría ser normal o aceptable. Porque yo cuestiono también esta actitud tan generalizada de que ahora todo esto es normal. Que yo sepa, la raza humana tiene 2 sexos, masculino y femenino. Y luego existen otra serie de posibilidades que se pueden producir, pero la biología
marca dos sexos, el macho y la hembra, con idénticos derechos. Ahí no podemos quitarle a ninguno de los dos. Pero biológicamente no existen los les. No existe esa situación. Existe cuando se produce por problemas en la concepción, por alteraciones en determinadas formas de vida. Pero bueno, nos han dicho que eso es normal, que no podemos hacer ninguna injerencia en la materia. Perfecto. Pero les vuelvo al caso. 12, 13 años. Hoy me siento niño. Vale. Y me añade después, la semana pasada fue peor, doctor, porque la semana pasada casi todos los días me sentía niña. Y yo estaba un poco preocupado. Digo, ¿pero estabas preocupado o preocupada? Dice, la semana pasada estaba preocupada, pero esta semana estoy preocupado. Vamos a ver, yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, sin ánimo ninguno de crítica ni de entrar en aspectos políticos que me parece que no es al caso. ¿Ustedes creen que esto es de recibo? O sea, ¿esto es posible? Que a un niño que la semana pasada se considera niño y que ésta se considera niña o viceversa, nosotros tengamos que estar apoyando, ayudando a convertir esa sexualidad en un paso o en otro. Con 13 años, no sé, yo creo que algo nos va mal. Que una cosa es reconocer derechos, una cosa es no hacer una crítica a nadie, destruir a nadie por su forma de ser, de pensar y de hablar y de sentirse, y otra cosa es esta especie de injerencia que se está produciendo en el desarrollo infanto-juvenil. Si un niño se siente niña cuando era muy pequeñito, pues habrá que ir adoptando unas medidas para ayudarle y, por supuesto, llegar a una transformación de su sexualidad si es procedente. Pero eso es muy distinto a lo que les estoy contando, ¿eh? Yo hoy me siento blanco, mañana negro. Yo hoy me siento pato, mañana me siento... Y si se siente pato, ¿qué hacemos? ¿Le convertimos en pato? Porque nuestro ordenamiento jurídico va por ahí, ¿eh? No es lo que somos, sino lo que nos sentimos. Ahí queda eso. Ustedes no son lo que son lo que ustedes se sientan. Y esto es lo que están diciendo y nosotros nos tenemos que callar. Pues miren ustedes, a mí con mis 65 años no me da la gana ya callarme. No quiero callarme, quiero decir por lo menos mi verdad. Y es lo que procuro hacer. Claro, pero todo también está regulado hasta ciertas edades, no se puede empezar lo que es la transformación y... Eso era antes. Ahora la ley que dice... ¿En cuánto tiempo, señor juez? Señor juez, ayúdenos, señores letrados. ¿En cuánto tiempo puede ya empezar lo que es la derivación hacia otra sexualidad? ¿No? Y ahora habrá que ver la legislación nueva que se haga y que nos vea de edad y a qué edad se le concede. Exacto. Ha sido claro y diáfano. Cuando el niño lo sienta, cuando ese ser que todavía no tiene claro casi nada en su vida, lo sienta. Fíjense, hace también muy poquito tiempo llega a la consulta una niña, perdón, una señorita, antaño llamada señorita, hoy se enfadan y se irritan, como me dijo una señorita, y yo dije, señorita, dice, ¿qué le parece si le llamo yo doctorcito? Digo, perdone, señora, con 17 años, señora. Vale, muy bien, no hay nada que objetar, son formas de hablar, eso no tiene importancia. Pero me dice una adolescente de 16 años que estaban padres divorciados, la tutela, guardia y custodia la tenía la mamá y ella quería irse con su papá. Entonces me dice, cuando nos quedamos a solas en la entrevista, me dice, doctor, mire, yo no entiendo nada. Dice, ustedes las personas más mayores parece que lo tienen claro. Dice, pero vamos a ver, ¿por qué tengo que quedarme yo con mi madre con 16 años si yo quiero seguir estando, viviendo y que sea mi padre el responsable de mí? ¿Por qué? Porque lo diga un juez. Digo, claro, porque su señoría decide en este aspecto que tú tienes que estar con tu madre, que es la que tiene la guardia y custodia. Te van a oír, te van a escuchar, pero la decisión, evidentemente, quedará en manos del juez. Dice, entonces, doctor, si yo decido abortar ahora con 16 años, no hace falta ni que mi padre, ni mi madre, ni ningún juez lo autorice. Digo, pues no hace falta. Sin embargo, sí te hace falta esa autorización para irte a vivir con papá. Para poder matar a un ser humano embrionario,
pero un ser humano potencialmente no hace falta que pidas autorización a nadie. Vas al sistema público de salud y con 16 años ni tus padres tienen por qué saber que has abortado. Ahora bien, para modificar esa guardia y custodia, por supuesto que su señoría, pero es que para ir a una excursión en el colegio tiene que tener autorización de sus padres. ¿Cómo explicamos esto? Esto es imposible de gestionarlo. Cuando hablamos de autoestima, de salud mental, cuando estamos hablando de que hay que intentar ser una persona madura, responsable, no tomar psicofármacos, no tomar drogas, pero si es que nos están viniendo permanentemente unos mensajes que son absolutamente desquiciantes. Si es que una persona que se considere sana hoy se pone delante de la televisión, y lo siento, pero es así, y escucha tal cantidad de mensajes ambivalentes, y muchos de ellos destructivos, porque sabemos todos que lo que vende, desgraciadamente, es el morbo, y cuanto más morbo mejor, y cuanto más duro y más sangre mejor, y entonces uno se siente ya y dice, bueno, pues ahora, apaga y vámonos. Ahora yo me planteo una persona que traiga aquí 2 hijos al mundo, o 3, y que tenga la responsabilidad de ejercer sobre sus hijos una educación saludable. ¿Qué hace? Pues miren, quizá leyendo este libro a lo mejor saca alguna idea, pero desde luego lo tiene complicado. Lo tiene complicadísimo. Hubo una época que en la televisión, en los medios de comunicación, que por ejemplo la palabra suicidio estaba totalmente prohibida. Yo estaba en informativos de Antena 3 y era imposible dar una noticia porque estaba la falsa creencia de que un suicidio llama a otro suicidio, que hace envalentonarse a los que están al otro lado. Y se ha ido tapando de una manera cuando, si tú hablas de un suicidio, ahora mismo tenemos un caso aquí que, bueno, la autopsia lo tendrá que determinar. Estábamos hablando antes, todo el mundo ha corrido la voz de la jequesa de Marbella, los problemas que ha tenido, el problema de Casia, pobrecita Casia, de verdad, porque estaba pasando unos momentos muy malos, estaba sufriendo mucho por el tema de la custodia de sus hijas que no se le habían dado. Son niñas modernas como cualquiera de vuestros hijos, que ella no quería que estuvieran ni en Qatar ni en sitios donde se vulneran, según Amnistía Internacional, los derechos de las mujeres y de los hombres también. O sea, estaba luchando por eso y la Corte de Francia le había dado la custodia al padre, ¿no? Con 73 años. Y bueno, vamos a lo mismo, el tema suicidio. La policía ha encontrado blisters alrededor del cadáver de ansiolíticos. Es que no podemos estar obviando la realidad, ¿no? Vuelvo a decir exactamente lo mismo que decíamos con Verónica Forqué. La gente sufre, la gente realmente está dañada mentalmente. Si nos concienciásemos un poco de lo que está ocurriendo, pues igual podríamos ayudar. No tendríamos que llegar a esos extremos, doctor. Claro, lo que pasa es que el suicidio, me has tocado, Amparo, un tema que es especialmente sensible, ¿no? El suicidio es una realidad humana, fíjense lo que voy a decir, inevitable y difícilmente previsible. ¿Previsible? Difícilmente previsible, es decir, el suicidio es una acción que en muchos casos se puede intuir, deja algunas pistas, pero en muchos otros casos, la inmensa mayoría, es un acto en cortocircuito. O sea, podemos encontrarnos una persona que haya planeado un suicidio, que lo haya pensado, que tenga dudas, que está pensando si sí, si no, pero el paso a la acción, el momento final, es un acto absolutamente en cortocircuito, se llaman actos impulsivos. Son actos en los que aparece la idea final y se ejecutan. No es el acto voluntario en el que la persona... Eso lo ha hecho antes, eso lo ha estado haciendo antes. Y lo que hay que intentar es saber leer esos mensajes de despedida que esa persona está dando. Claro, pero en este caso, una persona que está yendo la semana anterior a ponerse extensiones en el pelo en su peluquera, que ha ido al médico de estética a que le meta botox, que se hace un tema capilar, que ha ido al veterinario. O sea, claro, ¿cómo lees esos mensajes? ¿Cómo lees entre líneas, doctor? Mi pregunta es, ¿realmente la gente que se suicida tiene alguna psicopatía mental o son gente
bueno, que nos podamos llamar normales, ¿dónde está la normalidad y la normalidad ahí? Vamos a ver, el suicidio no es una enfermedad. El suicidio es un acto humano. En algunos casos es una conducta llamada de anomia filosófica. Es decir, hay estudiosos que piensan que el suicidio no hay para nada que considerarlo patológico. Es decir, o sea, ¿no son enfermos mentales los que se suicidan? Hay teorías que dicen que no. Pregunto. Que una persona llega un momento en que decide se acabó. Yo tengo mis dudas. Después de 40 años de ser psiquiatra, les puedo decir que detrás de un suicidio, en un porcentaje para mí mayoritario, hay una depresión. Hay una tristeza que la persona considera que no tiene arreglo. Hay una situación que para él o para ella es que no tiene solución. Insostenible. Y entonces decide acabar con ese sufrimiento, porque los suicidas, los que lo han intentado y los que lo piensan, no quieren morirse, quieren no sufrir más. A mí me lo han dicho por activa y por pasiva, doctor, yo no aguanto sufrir más. Ya está bien. Cada año me toca la depresión. Cada año sé que voy a estar 2, 3, 4 meses que no soy persona. Ya no quiero seguir así. Y yo eso lo entiendo. Pero eso no es el suicidio único, ¿eh? Cuidado, porque tenemos hoy una suicidabilidad disparada entre los chavales más jóvenes. Hoy lo que nos está sorprendiendo y nos está, yo les diría, nos está asustando a los profesionales de la salud mental es la cantidad de suicidios que se producen entre los 15 y 25 años, que ha sido siempre la segunda causa de muerte, cuando la primera eran accidentes de tráfico, que muchos eran suicidios encubiertos. Es que hoy ya es la primera causa de mortalidad. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues miren, yo creo que hay dos aspectos fundamentales que explican parcialmente esto. Uno, consumo de sustancias. El consumo de drogas. Alcohol, la primera gran droga, la droga más dura que hay en nuestra sociedad es el alcohol. Seguida ya del cannabis, el porro, que se ha trivializado, que bueno, que fumarte unos porretes, que no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? ¿Usted qué está diciendo? Iletrado, indigente intelectual. ¿Cómo que no pasa nada cuando se fuman unos porros? ¿Sabe lo que pasa cuando se fuman los porros? Pues se produce una serie de cambios y transformaciones en unos circuitos cerebrales muy importantes. Y además el cannabis, se lo digo a título informativo, tiene una gran, lo que se llama lipoafinidad, una gran tendencia a pegarse en la grasa. ¿Y saben ustedes dónde hay mucha grasa? En el cerebro. Si ustedes hacen un análisis de tóxicos de una persona que consuma cannabis, verán que aparece cannabis hasta 30 días después del consumo. Por tanto, el diagnóstico analítico en orina que se hace no es muy fiable. Primera causa, se consumen muchas drogas. Segunda causa del suicidio en gente joven, fundamental, para mí fundamentalísima, la inmadurez brutal que estamos consiguiendo que estos muchachos y muchachas tengan. O sea, si a una persona se le da todo, se le protege tanto, se le cuida tanto, se le ponen una bombita de algodones, cuando sale a ese mundo que no es un algodón, sino que es bastante cruel, cuando va a la vida real, ¿qué le va a pasar? Que no tolera la frustración, que no aguantan nada, no soportan que las cosas no vayan como ellos quieren que vayan. Y como las cosas, la realidad es la que es, entonces no lo toleran. ¿Qué hacen unos? Se drogan. ¿Qué hacen otros? Se suicidan. Y ahí depende mucho de la forma de ser, de lo que llamamos personalidad previa. Y la personalidad depende mucho de la genética y de cómo ha sido la educación en los 10 primeros años de la vida. No lo olviden, ¿eh? 10 años, máximo 11. Si queremos arreglar un arbolito es cuando empieza, no cuando ya es un arbolazo. Y hay papás y mamás que llegan a las consultas nuestras, doctor, que mi hijo consume drogas. ¿Y cuántos años tiene su hijo? Pues tiene 28. Pues muy bien. ¿Y usted se entera ahora? Bueno, yo tenía sospechas, me decía uno, yo tenía sospechas. Yo, sospechas. Pero no sabía usted nada. Hombre, yo le veía que llegaba muy tarde, que a veces beber, es que beber lo hacen todos, eso no se puede considerar. Que llegaba a las 6 de la mañana, a las 7, a las 8, con un colocón impresionante, decía el padre al final de la entrevista. Y observaba alguna cosa, pero no. La verdad es que, o sea, empezar a tratar un problema de adicciones a los 28 años se puede y se debe. Caramba, claro que se debe. Y se consiguen resultados, pero es muy difícil, ¿eh? Mucho más que si empieza cuando el problema empieza, que es sobre los 14 años. Un dato les voy a dar. ¿Saben ustedes cuándo se empieza a consumir alcohol en España? A los 12,9 años. 12,9 años. Es el inicio de esta droga que tenemos aquí, que se llama alcohol.
El consumo en este momento del cannabis está entre los 14,3, 14,4 años. O sea, los adolescentes ya fuman porretes. Y el consumo de la cocaína, cójanse ustedes y siéntense bien, promedio, Plan Nacional de Drogas, nos dice que está produciéndose a los 15,9 años. ¿La cocaína? La cocaína. Sí, sí, no se extrañen. ¿Y de dónde sacan dinero? Dirán ustedes. ¿No sabe usted dónde lo sacan el dinero? Trapicheando. Porque estos señores que son narcotraficantes no son los chichinabos. Estos que cogen aquí la policía y que le llevan a don José para que le metan en la cárcel son los cuatro manguis. Pero él sabe muy bien, sabe mejor que yo, porque tiene mucha más experiencia que yo en esta materia, que los de verdad, los gordos, los potentes, a eso no lo van a coger. Son los que nunca cogen. O difícilmente cogen, o cuando los cogen tienen tanto dinero que son capaces de apabullar a casi todo el mundo. Entonces, ¿qué hacen los chavales y chavalas? Trapichear. ¿Y qué es trapichear? Yo te doy, y entonces el otro le da un poquito para él, tú me trapicheas, y además como saben que son menores y que se aplica una regulación diferente que a los adultos, pues resulta que encontramos a muchos camellos y camellas que tienen una edad que no es punible. Claro, pero como el mismo don José sabe, y muchas veces que hablamos pues, con nuestros contactos de Eurico, saben perfectamente dónde está el narcotraficante, dónde vive, quién es, lo que está haciendo, pero es que no se le puede coger nunca. Quiero decir, son maestros que van derivando a estos pequeños que luego acaban todos en la cárcel, pero que cuando esos acaban en la cárcel reciclan a otros y es lo mismo. Pero al grande, bueno, pues para uno que cogen a un sito miñanco de vez en cuando, pues no es el mismo modus operandi. O sea, a mí hay compañeros que me dicen eso dentro de la policía, dicen, es que sabemos dónde está quienes viven en Sierra Blanca, tal, 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 pero es que no podemos hacer nada y son horas y horas de seguimiento. Entonces, ¿qué hacemos, doctor? ¿Qué hacemos cuando ocurren, si muchas veces los que tendrían que estar en las consultas, que es lo que hemos dicho, no son los que van? No son los que van porque los que van quieren curarse, sino los que están enfermando a los que están en ese momento sentados en la consulta. Hombre, yo lo que sí creo que puede hacer cualquier padre o madre es ser un espejo. Ser un espejo. Este libro tiene el título... Obviamente, trabajando los dos, tanto Lorena como yo, el espejo público, pues tiene su truquito, ¿no? Esto es de niños. Pero es la realidad. ¿Cómo podemos evitar que una persona enferme mentalmente? Dando ejemplos. Miren, todo lo que estamos haciendo aquí vale para adultos. Si ustedes ante un adolescente se ponen ustedes a soltar un rollo y su ejemplo, su conducta no dice lo mismo, han perdido absolutamente el tiempo. Si no son un referente. ¿Ya está? Hace falta tres cosas para ser padre, a mi modo de ver, muy sencillitas. Una, ser coherentes. Ser coherente. Tú haz lo que yo te digo porque yo lo hago. Segundo, poner límites. Hay que poner límites muy claros. Todo consenso, todo que se quiera de diálogo, por supuesto, faltaría más. Hay que escuchar, hay que ponerse en el lugar de, hay que bajar todo lo que haga falta o intentar empatizar de la mejor manera posible. Pero hay que establecer límites. Y luego hay que tener muy claro quién ostenta la autoridad en una casa, que son dos, padre y madre. Y que además los dos deben dar una imagen homogénea delante del retoño o retoña. Porque si la imagen es dispar, estamos creando lo que se llama estrés. Si al niño le decimos uno blanco y otro negro, ¿con quién se queda? Y encima ellos y ellas, que tienen mucha información, no lo olviden, mucho más que ustedes, ¿qué van a hacer? Manipularlos. Es que papá, es que mamá, porque tú eres, porque tú... Y además lo dice Internet, papá. Y papá, que justo le ha llegado a lo mejor pues para ver un artículo de lo que a él le interesa, pues resulta que la niña o el niño, que tiene 15, 14, 13 años, le saca un montón de información, de pseudoinformación, en la que dice que fumar cannabis, señoras, señores, fumar cannabis estimula la capacidad intelectual y artística de las personas. Por eso dentro de muy poco, don José, lo van a legalizar y ya no habrá ningún problema. Ya no vas a tener que juzgar a ninguna persona por problema de cannabis. Bueno, pero también igual acabamos con las grandes mafias de narcotraficantes que hay que se benefician de eso. Si lo venden ya, pues mira, igual acabamos también, no hay mal que por bien lo venga. No, porque va a pasar una cosa. ¿Lo legalizarán para qué años? ¿Para todos? No, pondrán un corte, claro. Como pasa con el alcohol. Ese tema es preocupante con el tema de las redes sociales, pero antes has tocado el tema de la pornografía.
Pero es que la pornografía se están educando nuestros jóvenes a través, y siendo críos, y es ese sexo violento que vemos, las manadas, estas historias que estamos viendo ahora que no entendemos cómo chicos tan jóvenes violan a niñas, es que lo están viendo directamente en la pornografía. Se estaba hablando del tema de penar la pornografía, cosa que yo estoy muy a favor. No lo sé, yo no entro en esos aspectos, pero desde luego lo que está muy claro es que si yo trivializo y consigo que algo que no es normal ni habitual se convierta en habitual y normal, frecuente, por tanto, pues estoy quitándole peso. Y entonces un muchacho, una muchacha hoy, ver este tipo de comportamientos que son auténticas salvajadas, que son barbaridades, y entonces intenta emularlos. Y claro, si él ve que hay un menage à trois, o a 5 o a 10, y si vemos a 3 señoritas con 10 caballeros, y si vemos todo esto, y todo eso además aparecen sonriendo, y jajaja, jijiji, pues en muchos casos estamos incitando y estamos estimulando, por supuesto, que se produzcan estas barbaridades. Es indudable que para dar el paso hace falta tener una mentalidad, un trastorno, una alteración. Pero miren, si ya tenemos el problema que tenemos, encima le añadimos más leña al fuego, el fuego va a avivar más. Pornografía ha habido siempre, pero ¿qué está pasando ahora? Que se tiene un acceso súper fácil. Claro. Entonces, eso, igual que el consumo de sustancias, cuanto más bajemos el listón, dirán, bueno, se elimina el narcotráfico. Cuidado que no. Que si bajamos el listón tendremos que poner alguno. O también pueden tomar cannabis los chicos de 10 años y las chicas. Entonces, si ponemos el límite en 12, pues habrá los de 14 que le darán a los de 12. Y aparte ya no ese es el problema. Mira, el problema es que hay que tener algunas ideas claras. Y una es que nos sobran drogas, que no hace falta, que lo que tenemos que transmitirle a un chaval o a una chavala que está lleno de vida es que se puede vivir y ser muy feliz sin acostarse a las 6 de la mañana y estar toda la noche de marcha con coca. Que eso lo que hace es destruir literalmente su cerebro. Y destruye el cerebro. Pero es que, de verdad, no se lo pueden ustedes imaginar lo que a mí me duele, que muchas veces llegan a consultas nuestras chicos y chicas jóvenes que no tienen esa información, que les han contado los que venden, los que tienen el monopolio de la venta, les han contado todo lo contrario, que no pasa nada, tú tranquilo, fúmate un porrete o dos, pero si eso son cosas de los médicos o los psiquiatras, menudos peseteros que son. Eso lo que quieren es captar gente para la consulta. Ellos te darán drogas de las suyas, fíjense ustedes, drogas de las suyas. Y tú tómate esto, que esto es natural. Eso es lo que les dicen, esto es natural. Porque el cannabis es natural, claro, la cannabis sativa viene de una planta. Y eso es natural, y por tanto ya no es dañino. Ahora, ¿usted se toma Tranquimacin? Eso es una monstruosidad. Eso es terrible. Eso sí que es una droga y no esto otro. Yo he tenido este debate con una señora... Bueno, que también es adictivo, quiero decir que las drogas también de psiquiatría, que la gente se vuelve también adictas porque es mucho más fácil. O sea, yo alguna vez que me ha tocado hacer un programa y tal para poder dormir, claro, es que eso es una maravilla. Te tomas una pastillita así y te duermes, pues claro, eso lo quieres luego para siempre. Y es muy fácil y te lo recetan en cualquier sitio. Yo me ha pasado que te contaba, ¿no? En verano, por ejemplo, que nos ha tocado en Televisión Española, que nos levantábamos a las 5 de la mañana y yo para poder dormir me tomaba media pastillita. ¿Qué pasa? Que cuando llegué aquí a mi casa dije, todo lo que ha sobrado a la taza del váter, porque sé que es tan fácil dormirse, era una necesidad porque en esos momentos lo tenía que tomar porque si no es que no estaba en el directo lúcida, como una necesidad para ese mes, sí. Pero ¿qué pasa? Que te vuelves tan adicto que dices, oh, esto es una maravilla, si es que me voy a dormir y al día siguiente, pues no señor, a la taza del váter y te domesticas. Esta noche no duermes, mañana tampoco, pero en la tercera ya vas teniendo sueño. Es que, ¿cómo se conjuga eso? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho, ¿eh? O sea, yo no le quito ni un punto ni una coma. Lo que no se puede es jugar con hipocresía y a doble carta. Ciertamente hay matices, ¿eh? No podemos poner en el mismo nivel el tomar Orfidal, lorazepam, que seguro que ustedes, algunos lo tomarán, y tomar cannabis. No es lo mismo, ¿eh? En segundo lugar, no es igual tomarlo por prescripción médica que tomarlo a la brava. En tercer lugar, no es lo mismo porque yo tengo angustia y ansiedad y está identificado el problema que tomármelo para irme de marcha esta noche, que es muy diferente. O sea, tú estabas haciendo un uso quizá un poquito... pero era porque si no, mi ritmo biológico ha cambiado, yo no puedo dormir, tengo que inducir el sueño de una forma artificial. Yo no te lo recomendaría, pero
entiendo, y te lo prescribiré, porque entiendo que para tu labor, en ese momento, eso, ahora te informo. Y te digo, mira, si tú tomas más de 2 meses seguidos lorazepam, trankimazin, lexatin, orfidal, cualquiera de estos, Valium, cualquiera de este grupo de medicamentos, esto es adictivo. Pero no me compares eso con un antidepresivo, que no tiene nada que ver. O sea, lo que no podemos es meter en un cajón a las drogas químicas que damos los médicos y todas son iguales. Y usted no tiene nada que ver un antidepresivo con un antipsicótico, con un eutimizante, con un ansiolítico. Ese es el problema. Como no tiene nada que ver si tú tomas la cocaína con mucha pureza o con menos pureza. No tiene nada que ver si la tomas de una forma u otra, para un consumo solitario o en grupo. O sea, hay muchas características que hacen que las sustancias sean dañinas no por la sustancia en sí, sino por la forma en la que se consumen. Cualquier sustancia puede ser un veneno o puede ser incluso un remedio. Eso lo dijo Paracelso. ¿Qué es lo que está pasando ahora, señoras y señores, con este caso de una señora que ha sido intoxicada, que parece que la han matado, ¿no? La de Luis Lorenzo. Y se han encontrado con 4 antipsicóticos diferentes. Pues miren, una señora de 86 años puede que por prescripción médica, desgraciadamente, haya tomado 4 antipsicóticos. Ahora, es extraño, es raro, es curioso. Habrá que pormenorizar el caso, habrá que ir a buscar cuál es la razón de que haya tomado 4, quién ha prescrito, porque sí te garantizo que hoy en España los médicos no damos tantos ansiolíticos ni se da tanta como algunas personas dicen. ¿En serio? En serio. Lo que sí te digo, y hay que reconocerlo, que cuando yo en la atención primaria tengo 50 pacientes, de los cuales sé que el 30% son problemas psiquiátricos, y no tengo tiempo, y además no tengo formación, me está dando la razón. Y además tengo muchos problemas en mi propia existencia porque me está maltratando la administración, me está pagando un sueldo miserable y estoy hasta aquí de estar quemado, pues sí, señoras, se quitan de encima en muchos casos personas a las que tendrían que ir a un psicólogo. Eso está claro. Sí. Y eso es cruel, y es terrible, y eso no es psiquiatría, ni es medicina, eso es sentido común. Ahora, ¿quién gestiona esto? ¿Quiénes son los que invierten para que haya más médicos, más psicólogos? ¿Quiénes son los que deciden? Porque yo tengo que sacar adelante un problema, pero usted es el que tiene los medios para que yo no tenga ese problema. ¿Por qué le damos prioridad a un tipo de tratamientos y no a otros? Sabiendo que lo que hay es lo que hay. Que las estadísticas, aparte de que sean mentiras, como dicen algunos, ¿verdad?, que son números, pero lo que está muy claro es que la prevalencia de los problemas psiquiátricos en las sociedades modernas es alta. Estamos hablando de muchas personas que tienen depresión, ansiedad, problemas relacionados con las drogas. Estamos hablando de problemas que sufren demencia. A partir de los 65 años se calcula que el 10% de la población tiene demencia. Y a partir de los 80 la tiene el 30%. Es decir, si ustedes tienen familiares con 80 años, la probabilidad de que tengan una demencia en su familia es muy alta. Y esos les tenemos que considerar igual que a los que consumen el cannabis. O sea, que yo le dé un ansiolítico, le dé un antipsicótico a un ancianito que tiene 80 años para que descanse él y su familia razonablemente. ¿Eso es lo mismo que tomarte unas pastillitas para irte en Puerto Banús a de marcha? ¿Eso es igual? Para nada. Y también el tema de potenciar los métodos holísticos, como estábamos hablando antes, o sea, a través de la meditación, del yoga, de una serie de alternativas que, es verdad, yo por ejemplo, aquí está mi profesora de yoga, Carmen, he trabajado mucho lo que es el tema de la mente y yo no sé lo que es ya aunque tenga que ir a hacer ese programita y me tenga que levantar a las 6 de la mañana, yo no me voy a tomar ninguna pastillita porque he aprendido a cómo manejar también, pero no solo el sueño, las emociones, es una manera también de dejar tu mente en blanco, relajarla y trabajar, porque no se nos enseña más sobre estos métodos. Pues ahora habrá gente que dirá porque no interesa, otros dirán porque no se saben, otros no se conocen. Yo pienso que es fundamental una educación emocional, que si en los colegios, escuelas, centros de formación se diera esa formación, esos aspectos emocionales, pues claro, que cambiarían. Lo que pasa es que eso es una cosa y el adoctrinamiento ideológico es otra. O sea, esta señora que es profesora de yoga sabe muy bien que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero en este país que antaño se llamaba España somos capaces de liarlo todo y acabar convirtiendo unas clases de educación emocional en unas clases de ideología del tipo X, Y o Z. Me es igual las siglas, ¿eh? Me es igual.
Lo que no se puede es confundir una cosa con la otra. Es decir, a mí hace muy poco venía una persona a la consulta y me decía, doctor, yo quiero hacer como hacen los monjes lamas, que se van, salen y entonces ellos son capaces de parar su frecuencia cardíaca hasta 2 latidos por minuto. Digo, sí, cierto, es verdad. En una bradicardia. Claro, es posible que mediante la sugestión y la concentración sea capaz el organismo, nuestro cerebro, de ir frenando los latidos cardíacos hasta una cifra prácticamente casi mortal. Bueno, ahora, para hacer eso, tendrá usted que irse probablemente al Tíbet, vivir como viven ellos, comer lo que comen ellos, tener la forma de vida que tienen ellos y a lo mejor así consigue usted ese nivel de concentración. Ahora, yo no me imagino a nadie que viviendo en Madrid vaya a un centro de relajación, salga a la calle y tenga esa actitud, porque es prácticamente imposible. ¿Cómo vamos a conseguir ese nivel de relajación en una sociedad que está preocupada por la ambición? Porque cuanto más tienes, mejor. Cuanto más sabes y te potencias, mejor. Cuanto más listo eres, mejor. Cuanto más guapa, cuanto más guapa. Pero vamos a ver si justo esas técnicas de relajación van en contra. Es paso de todo, de casi todo. Es la actitud de desprendimiento total. Es la búsqueda del bienestar superior. Y para buscar el bienestar hace falta, por encima de todo, desprenderse de muchos de los aspectos que en esta sociedad son absolutamente fundamentales, desgraciadamente. José Carlos, se me antoja preguntarte, escuchándote, si los psiquiatras van también al psiquiatra. Sí, señora. ¿Hay psiquiatras especializados? Sí, hay un plan, incluso el llamado PAIME, que se llama Plan para Médicos Enfermos, al que vamos los médicos, en algunos casos, porque, bueno, por evitar esa connotación negativa, porque los que están enfrente nos entenderán mejor, pero existen, claro que sí, y vamos, a mí me parecería que sería absurdo si yo no digo que yo he ido al psiquiatra. Pues claro que sí, claro que yo fui al psiquiatra en alguna ocasión. Yo tenía un compañero al lado cuando yo me divorcié, que lo pasé muy mal, tuve un bajón enorme, pero ¿qué de malo hay en eso? O sea, yo estaba para poderme encajar, controlar, tener la madurez suficiente y decir, yo ahora me trato y me tomo esta pastilla y yo voy a hacer una psicoterapia. ¿Sería idiota? Pues vas al colega y dices, mira, Javier, se llamaba Javier Ramón. Digo, Javier, pasa esto, me ha pasado esto, tal, y estoy con estos síntomas. Mira, José, vamos a hablar. Estuvimos hablando unos días, hice una pequeña psicoterapia y mejoré. Por tanto, no creo que sea... Y fue un momento puntual de mi vida. Pero ¿quién está libre de estar triste? ¿Quién está libre de estar triste patológicamente, de tener angustia? ¿Es que hay alguno de ustedes que se crea que está fuera de eso? No, para nada. Serían ustedes insensatos, ¿eh? Pensar que se ponen mal los demás. Que los otros son los que están tristes. Y que los demás son los que enferman mentalmente y son los que están en el filo de la navaja. Estamos todos en el mismo barco, no se olviden, todos y todas. Y un día, tengas 30, 50, 40, 60, 80, ¡pum!, aparecen los síntomas. Y ese día es cuando empezamos de verdad a darnos cuenta de lo bien que estábamos antes. De lo que es no tener un estado de angustia, depresión, malestar. Por eso yo les animo no a que compren el libro, esto es irrelevante, sí les animo encarecidamente a que no se fíen. No quiero ser pesimista ni agorero, quiero que ustedes disfruten de Marbella, esto es un sitio paradisíaco, estar mal aquí es difícil, pero aquí también hay personas depresivas, ¿eh? Hombre. Hay muchas personas depresivas y hay mucho sol y mucha luz, y las hay. Porque es que eso nos afecta a todos. Y yo les animo a que ustedes, si tienen síntomas, si se notan que están en esa línea, que no se hagan los tontos o las tontas, que vayan, que acudan a la salud mental, que acudan a los profesionales, que no nos vamos a asustar de nada, que lo que nos cuenten, por raro, enrevesado, retorcido y complejo que sea, no va a ser un trauma para nadie. Y que desde luego una respuesta terapéutica van a tener. Lo que no la van a conseguir es bebiendo alcohol. Lo que no lo van a conseguir es si ustedes se dedican a tener aventuras múltiples con otras parejas. Lo que no lo van a conseguir la salud mental es si ustedes se dedican a hacer el imbécil por la calle. ¿No es más razonable, si yo estoy enfermo y al médico, que llevamos ya muchos siglos haciendo lo que podemos? Que a ustedes no les gusta, que no les convence, pues cambien. Que no me puedo permitir el lujo de ir a la psiquiatría privada, no hace falta, que mal, con pocos medios, pero existe la psiquiatría pública. Por tanto, yo les animaría a eso.
Viven en una zona espectacularmente bonita. Tienen ustedes la suerte de vivir en un paraíso. Esto es un lujo, pero un lujo enorme. Que solamente, yo creo que lo valoramos más los que venimos de vez en cuando que los que viven aquí. Ustedes ya se acostumbran a esta belleza y no le dan casi importancia. Pero que te hace tener mucha más disciplina en vivir en un sitio aquí, porque las estaciones parece que no pasan. Y entonces parece que son perpetuas vacaciones aquí. O sea, un día como el de hoy, todavía estamos a junio, no ha llegado ni siquiera las vacaciones. Entonces te hace hacer como un esfuerzo casi diario, ¿no? De decir, hay que trabajar, estamos... De hecho, el COVID, cuando ha habido el confinamiento, no ha sido lo mismo estar confinado en una zona como es aquí, que salías a la ventana, que estar en otros sitios lloviendo con una pena horrible. El COVID ha hecho mucho daño, doctor. Mucho. Hay muchos más enfermos mentales ahora que antes de la pandemia, ¿verdad? Yo creo que ha hecho daño en una cosa fundamental. Como hemos tenido que convivir mucho más intensamente, se ponen de manifiesto cosas que estaban solapadas. Yo no creo que sea un elemento clave el post-COVID en cuanto a la salud mental, pero sí que ha descubierto problemas previos que estaban controlados y que estaban más o menos encubiertos. Y entonces, yo les puedo decir que yo pasé el COVID de verdad. O sea, yo lo pasé el COVID ingresado en el Hospital Clínico Universitario de Zaragoza durante 12 días en una habitación de aislamiento y a puntito de ir a la UBI. Además, como eran compañeros, yo les miraba la cara, te decían... y no me miraban solo la saturación, yo estaba ya atado en la cama con los chismes estos que te ponen, las caras que veías, te tiraban la comida, no es que te la tiraran, es que no podían estar contigo, te la dejaban, ¿verdad? 12 días, y lo pasas mal, pero con todo lo mal que lo pasé, la sensación de soledad enorme, de aislamiento, no es comparable eso con aquellas personas que tienen la desgracia de tener una depresión, por ejemplo, no tiene ni comparación. La depresión es la soledad absoluta. Y además no tiene arreglo. El COVID sabes que son 12 días y con suerte, mira, luego ya a casa. Los peores han estado un mes en la UBI y muchos han fallecido porque nos cogió absolutamente de sorpresa. Pero les vuelvo a decir lo de antes. Si tienen lo que tienen naturalmente, no se amilanen, no se acomplejen, no tengan reparos en buscar el bienestar. Se puede conseguir, y el primer bienestar que tiene que conseguir es quererse a sí mismo. Quiéranse mucho, acéptese como son, no tengan excesivas ambiciones, que dentro de unos años estamos todos en el mismo sitio, parecido y de la misma forma. Hay personas que viven una vida desastrosa, angustiante, permanentemente buscando, ¿y qué buscan? Más dinero, más poder, más fama, más prestigio, pero no se dan cuenta que eso es una forma de perder el tiempo, que lo que hay que hacer es buscar una familia sólida, tener al lado unos buenos amigos. Ante todo, que eso la mejor medicina. Eso es salud. Y eso es un lujo. Ahora no, los perdemos. Venga, a fabricar churros para llevarlos a Japón. Pues vale, practiquen ustedes muchos churros, vendan muchos churros, tengan ustedes mucho dinero y mucho poder. Yo pienso que si uno hace solo eso en la vida, es un pobre hombre. Que eso no te sirve para nada en la cama de un hospital cuando tienes delante que te vas. Entonces, eso no sirve para nada. Sirven esos amigos que no para tu teléfono de recibir mensajes y que son una medicina, única, casi paralela, yo diría. En el artículo que yo escribí en el Confidencial, ¿no?, contando en primera persona lo mal que lo pasé también en un hospital de COVID, decía que yo tenía en ese momento 2 antibióticos. Un antibiótico era el de la ciencia, el que me daban, y otro antibiótico era la fe, que era mi segundo antibiótico, y el tercero, esos amigos que estaban ahí constantemente diciendo, te vas a poner bien, ¿no? Y esa energía. Me imagino que dentro de la profesión, José Carlos, te han dado muchas satisfacciones y me gustaría que nos contaras alguna de esas satisfacciones tan grandes que te ha dado esta profesión. Yo lo que voy a decirte, Amparo, yo estoy encantado, pero vamos, son las 8:30 y esto ya es un maratón, hacerlo aquí en un sitio tan maravilloso. Yo solo... ¿Cómo tienes a la gente? Sí, pero hay que ser, precisamente por eso hay que ser caritativo con el personal. Mira, yo lo único que puedo decir es que llevo 40 años que me licencié en medicina, fui doctor un poquito más tarde, a los 8 años después, y psiquiatra llevo 36, que nunca me he arrepentido.
que yo me considero feliz, de verdad feliz y contento, y tengo ganas de ver a mis pacientes. Y desde luego, anécdotas tendría muchas, pero yo creo que lo más importante es esa sensación de felicidad que tú ves, que eres capaz de transmitir, que la persona que se va y que te dice, gracias doctor, gracias. He vuelto otra vez a revivir. Eso no tiene precio, señores, no tiene precio. Ese gracias que te lo dicen de corazón, porque realmente les has ayudado. Ahora el libro lo tenéis ahí, él os lo va a firmar, yo que me lo he leído, lo recomiendo, mira, hasta el perrito. Estábamos hablando antes de las terapias de los animales, Sí, que sí. no hemos tocado ese tema, Sí. os voy a dar paso enseguida para que le preguntéis, pero es verdad lo importante que han sido los animales en la pandemia. Mucho. Los tenemos en casa y son como una especie, ¿no?, de palpitación, esas vibraciones que nos dan, que son únicas, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahora hay datos ya muy fiables, fíjense, hay estudios muy bonitos que se están haciendo en el Hospital La Paz de Madrid sobre la capacidad de diagnosticar determinados tipos de cáncer en niños, de leucemia infantil, con el perrito. Hay determinadas razas de perros que los colocan delante de las puertas y el perro hace determinados gestos y entonces el diagnóstico que estaba en sospecha se confirma y hay una correlación directa entre el diagnóstico perruno y el diagnóstico médico. Y luego lo que está muy claro es la terapia. Es decir, si ustedes tienen mascotas, si tienen un perrito, o dos, o tres, tienen ustedes ahí una medicina fenomenal. Y si gatitos. Y gatitos igual. Y si tienen cualquier otro animal. Pasa que los perritos son los quizá los más fáciles, los más asequibles. También es cierto que se maltratan cantidad de animales, que por fin se ha puesto en nuestro ordenamiento Hay una jurídico ley, ya. una norma que castiga, y yo creo que se quedan cortitos cuando ves esas palizas que algún desalmado psicópata le da a un pobre perro. Yo a este señor, Pepe, con todo mi respeto hacia la justicia, creo que de verdad que habría Cadena que enseñarle perpetua. lo que son el poder de la ley. Cadena perpetua, hombre, el que no manda. vamos a comparar con el ser humano, pero desde luego hay animales que hacen tanta compañía y son tan cercanos y tan, no sé, tan especiales que ayudan mucho. ¿Yo qué quiere que les diga? Pues claro Son que parte sí. de nuestra familia. O sea, yo en concreto vivo sola y vivo con mis dos gatitos y que es que esos pequeños cuando suben me dan una alegría todos los días que no te lo puedes ni imaginar. O sea, todos los que muchos de aquí tenéis mascota, o sea, ¿qué os voy a contar? Sé que queréis hacer alguna pregunta que otra al doctor José Carlos. Así que, a ver, Carmen, cuéntanos. Buenas tardes, Buenas tardes. doctor. Igual tienes y pasas el micro. Prácticamente, usted ya lo ha dicho casi todo, ¿no? Y ahora Marili. Cuando se tiene hijo, para mí yo siempre he tenido muy claro que la disciplina, el amor y los límites. El trabajo espejo es fundamental. Si usted le dice a su hijo no beba y tú tienes un whisky delante, como que no funciona, ¿no? La felicidad está infravalorada, porque la tristeza es parte de la vida. Hay días que estamos tristes, la tristeza, todo el mundo es muy triste, ¿no? Yo estoy con gente todo el tiempo, trabajo con gente en terminales, gente con cáncer y tal, y son gente vitales, gente que aún teniendo cáncer quiere estar felices. Y simplemente, como ha dicho usted, el despertarse, ver la luz, el poder los pies en el suelo, en contacto con la tierra, eso ya sería una razón, si una está mentalmente bien, para tener ganas de seguir viviendo. Claro, esto tampoco se le puede decir a una persona que está deprimida o enferma. Yo siempre digo que la vida es un viaje entero. Que vas por Asturias, por Marbella, y ves un sitio espectacular, pero es que dentro de 10 kilómetros hay un vertedero con mucha suciedad. Para mí esa es la vida. Alto y bajo. Alto. ¿Qué pasa con hacer yoga, la meditación y trabajar una misma, más una misma? Te enseña y te educa para afrontar los retos, los avatares de la vida. Porque yo he tenido muchos avatares como todo el mundo. He tenido muchas pérdidas y muchísimas, y muy duras. Pero yo he decidido y pienso que los tibetanos dicen que aquí todos tenemos los días contados.
y que el físico se va, pero que yo decido si esa persona que se ha ido, mi marido murió de cáncer, mi madre se murió en un hospital muy solita, yo decidí este día de que esas personas no se iban a ir de mi vida porque están conmigo y voy a pasear con ellos cuando quiero y lo siento en mi cama cuando quiero. Y hay muchísimas técnicas que se puede ayudar en el yoga, en todas estas técnicas nuevas que hay ahora para que el ser humano se ame. Tenemos que empezar a amarnos de verdad. Yo es que vengo de un retiro del amor y vengo súper eufórica. He estado 4 días abrazando a la gente, mirándome a los ojos y yo llorando cuando he visto el amor que esa persona sin decir nada me ha transmitido. Tenemos que darle más amor a los seres humanos que están alrededor de nosotros y perdonar y no tener tantos enemigos y tener historias vacías. Ese es el tema holístico del que estábamos hablando. Somos seres únicos y irrepetibles. Muchas gracias, doctor. Es el tema holístico que Carmen ha expresado, ¿no? Pero le quería preguntar, ¿los psiquiatras curan las fobias? Se lo digo porque he venido tarde, porque me he quedado en un ascensor y a duras penas... ¿Claustrofóbica? A duras penas me he conseguido controlar. Digo, bueno, me va a dar aquí un paro respiratorio o algo así. Bueno, he conseguido controlarme, pero lo he pasado fatal. Y le pregunto, ¿se pueden curar las fobias? Sí, claro. La fobia se puede curar en tanto en cuanto que es un cuadro de ansiedad. La fobia son ansiedad, es angustia, es miedo. La fobia es un miedo desproporcionado, pero hay que tener cuidado porque a veces se mezcla lo que es la fobia, enfermedad, con lo que son conductas razonablemente fóbicas. Es decir, si yo veo un accidente y veo sangre y veo heridos, no es que tenga fobia a los accidentes, si me voy corriendo. Es que es natural y es normal que no sea agradable ver esa imagen. Ahora, si yo estoy en un autobús lleno de gente y empiezo a notar unas palpitaciones, empiezo a notar mareo, inestabilidad, no puedo respirar y rápidamente intento bajarme de ese autobús cuando no hay ninguna razón objetiva, lo que tiene usted es un trastorno de pánico, que es un tipo de fobia también, un trastorno de ansiedad. Entonces, yo lo que quiero decirle es, mire, depende de los síntomas, depende de la intensidad y sobre todo depende de la pérdida de libertad que ese problema le produzca. Si tiene usted que vivir en un edificio de 13 plantas y tiene usted una fobia al ascensor, pues hombre, conviene que se lo trate, porque si no, va a tener usted cuidado. Asmática y Pues, me da la sensación de que me voy a ahogar. Claro, pero esa... Ahora voy a pasar unos días subiendo y bajando. Los asmáticos, no se me pasa. claro, los asmáticos tienen otro problema y es que Pobre realmente Marili. se ahogan, pero sí se puede tratar, ¿eh? Y sí es tratable casi muchas cosas, mucho más de lo que pensamos. A ver, señor, usted, ¿se lo pasamos o le llega la voz? ¿Le dan, por favor? Carmen, por favor, pásaselo a... Vamos a convertir al en señor. pasadora de micros. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Mire, ha sido para mí esta hora que llevamos aquí algo muy importante. Yo creo que su palabra le dan paz, tranquilidad. Sobre todo también nos dan el pensar qué pena que antes esta sociedad española haya sido tan ciega y tan sorda, que no ha llegado a ver los problemas tan graves que usted ha detectado aquí esta tarde y que tiene usted 36 años a sus espaldas tratando. Yo le doy las gracias a este señor y señora que me han traído aquí, porque de verdad empezar las vacaciones con esa broma suya realmente te da una sensación extraordinaria para decir, hoy vamos a seguir por ahí. Pero fíjate, doctor, hace 40 años esta sociedad era tan ciega, como he dicho antes, y tan sorda, que no tenía en cuenta nada de lo que usted ha dicho aquí, nada. Mire, yo empecé también casi como usted, un poco antes, a ayudar a las personas discapacitadas. ¿Sabe usted cómo se referían los gobiernos en las guías de las provincias o de las ciudades, que los libros anormales? Esa era la palabra que decían de las personas que desconocían, anormales. Yo empecé a colaborar con un psiquiatra, que era muy amigo mío. Empezamos a juntar apoyos para este tipo de personas. Era don Francisco Mendicuchía, que a lo mejor usted recuerda su nombre, que llegó a ser presidente de la Asociación de Paidiopsiquiatría de Europa. Y empezamos a hacer cosas por ellos. Después de los subnormales
se llamaban minusválidos, y había los físicos, los psíquicos y los invidentes. Y hemos ido adelantando esa palabra que era tan detonante para la sociedad, pero ni se hablaba de la enfermedad mental, ni se hablaba, doctor, en aquella época de este tipo de personas, cuando era mucho más fácil detectarlas, porque estas personas que son discapacitados no son enfermos mentales. Algunos sí son enfermos mentales, y por desgracia se han hecho mal, porque los han tenido en centros nuestros, que no eran para ellos, porque claro, montar un centro para enfermos mentales era bastante más caro. Entonces los gobiernos estaban ahorrando, están ahí con los discapacitados, que ahora ya se llaman los nuestros discapacitados intelectuales. Fíjese usted, doctor, cómo ha cambiado de unos años para acá, anormales. Ustedes saben muy bien lo que es anormal, lo que significa, a ser ahora discapacitados intelectuales. Bueno, pues aún ahora siguen mandando a los centros que son de discapacitados intelectuales a enfermos mentales. Es más, yo he tenido que crear unas unidades de autismo porque es que seguían también mandando a los autistas con los discapacitados intelectuales, no tiene nada que ver. Ahí sí que el psiquiatra tiene mucho que hacer con este tipo de personas autistas. Y le repito, qué triste que seamos tan tardíos en tomar las decisiones. El psiquiatra, para mí, realmente no ha existido hasta hace muy poco, porque esta sociedad lo tenía totalmente apartado, no existía, era igual. En los psiquiátricos, pues siempre tenían que tener, lógicamente, los loqueros que decían, los loqueros, y cuando iba alguien a un psiquiatra y decía que estaba con el psiquiatra, que ya está loco, cuando vas a ir a... Los manicomios. Los manicomios, o sea... Entonces, doctor, para mí, que me dedico a esto también, como afición, yo tengo una fundación que ayudamos a este tipo de personas, y para mí es lo más grande y lo más importante que tengo. Tengo una hija también discapacitada, efectivamente. ¿Qué fundaciones, por si podemos ayudar? No. Yo lo que, la ayuda que yo pretendo siempre, no quiero nada económico, quiero la ayuda personal, porque el dinero se gasta, se va y no ha valido para nada. Nosotros tenemos muchos voluntarios, decía ahora mismo. A eso me refería, por si podíamos ayudar con el voluntariado. La Fundación Andy. Y ahora al Pueblo Vino. Esta semana reuní a 1000 personas discapacitadas intelectuales en el Parque de Atracciones de Madrid, con otros 500 trabajadores más voluntarios, etc. Y cuando fue un director general de la Comunidad de Madrid, yo decía, pero ¿cómo puedes organizar? Y digo, bueno, primero lo organizo yo, organizar mi equipo, y una de mis equipos fundamentales, mi mujer que está aquí. A veces eso es muy difícil, tener esa sensibilidad que tiene. Pero vamos, tenemos mucha gente trabajando en este tema, doctor, pero para mí esta tarde doy las gracias al matrimonio Bovino, y a usted, que me ha encantado, y que pensaba yo en mis tiempos, decía, Dios mío, ¿por qué no estaba esto hace 40 y tantos años? Que me costó tanto empezar a hacer una dualidad con el doctor Mendicuchía, el doctor Mendicuchía, que de verdad yo ahora me acuerdo y digo, qué pena, si hubiese tenido también otro como usted, lo que hubiésemos hecho. Hemos hecho un poquito nada más, pero hemos hecho muchas cosas. Pero yo espero que sigamos ahora ya para adelante, corramos de una vez por todas estas cortinas que tenemos y empecemos a ver a la gente como algo importante, que eso no es algo escoria de la sociedad, no es cierto, no hay nada de escoria en la sociedad, todo lo que sea persona es igual que yo, persona, que necesitará más o menos tratamiento, más amor, eso seguro, más amor, porque ellos sí que dan amor, ojo, ellos sí que dan amor, saben lo que es el amor de verdad. Doctor, muchas gracias y agradezco. ¿Tiene usted un voluntario para su...? Yo me presto voluntario para lo que haga falta, humildemente, pero cuente usted conmigo para lo que quiera. El TDAH es uno de los problemas quizá más frecuentes que tenemos hoy al confundir problemas psiquiátricos psicológicos, es decir, de salud. El 6% de los niños tienen esta patología, según unos datos optimistas, porque según otros datos se piensa que hasta el 10-11% de los niños, hablamos de niños en edad comprendida entre los 4, 5 hasta los 15 años, ese es el ranking de edad. ¿Qué es el TDAH? Pues mire usted, el TDAH realmente no es otra cosa, triste y realmente no es otra cosa que un trastorno neurobioquímico, donde un neurotransmisor, que se llama dopamina, no está distribuido adecuadamente en el cerebro de esos niños. Claro, ¿sabe lo que ha pasado? Que ese falta, carencia o exceso de dopamina produce unos trastornos de conducta que los hace muy visibles.
Y entonces se les ha etiquetado de niños hiperactivos, hiperkinéticos, niños heréticos, niños maleducados, niños que no hay forma de hacerse con ellos, niños insoportables. Es decir, desde la denominación médica hasta lo más vulgar y pedestre ha cabido en ese problema. Cierto es que ha habido un sobreabuso de diagnósticos. Y también es cierto, en mi opinión, que muchos de los diagnósticos de trastorno por déficit de atención, pues habría que hacerlos con más escrupulosidad o con mucho más, en fin, más pormenorizados. Pero tenemos un problema gravísimo, que es el problema de la psiquiatría siempre. No tenemos pruebas biológicas, no tenemos pruebas de exploración objetivas que permitan decir este niño sí y este no. Tenemos unos estudios psicométricos, unos estudios psicológicos que permiten ya ir puntualizando muchas cosas. Pero a fecha de hoy todavía nos falta ese puntito que sería fenomenal. Decir, mire, le hacemos una resonancia nuclear magnética, un SPECT, un TEP, y entonces podemos hacer un screening entre lo que es hiperactividad patológica y lo que es una, digamos, exceso de actividad que algunos niños tienen. Se podría ver si consiguiéramos establecer... Mira, ahora esto está en este momento en plena efervescencia, entre otras cosas, desgraciadamente, porque a la industria farmacéutica le interesa. Claro. Y eso hay que reconocerlo, es decir, hay que reconocer que si se investiga porque la industria farmacéutica saca un beneficio, que además me parece legítimo. Lo que me parece fatal es que eso no se diga. Cuando uno va a un congreso, tienen que saber ustedes que los médicos vamos a congresos porque los laboratorios nos inviten a ir a congresos. Claro. Si no, no se va a congresos porque la administración pública no da ningún dinero para eso. Bien, en este momento existen medicamentos muy eficaces que son capaces de cambiar la trayectoria vital de un niño con hiperactividad y convertirlo o ayudarle de una manera muy intensa a que sea un niño prácticamente normal. ¿Y el adulto? Esa es la segunda parte. Si ese tratamiento se empieza con niños, el resultado es óptimo, siempre que el diagnóstico sea correcto. Y después, ese tratamiento debe continuarse casi de una forma indefinida en la vida adulta, porque estamos hablando de una carencia neuroquímica. Es como si a usted le falta hormona tiroidea, yo se la doy, pero ahora no, como usted ya es mayor, se la quito. Pero hombre, si esta señora es hipotiroidea, tendrá que tomar su hormona, el Eutirox famoso, el Levotroid. Este es el problema, que los que estamos diagnosticando ahora adultos son menos beneficiados del tratamiento con los principios activos que sí son muy óptimos en los niños. Es decir, un niño con 10 años, le ponemos la medicación que es el metilfenidato, el famoso Concerta u otro similar, llega a normalizar su vida. Es que son niños que fracaso escolar, peleas con los amigos, problemas en la clase, problemas en casa, se distraen viendo una mosca pasar. Todo eso va disminuyendo hasta el punto de que se convierten en niños absolutamente normales. Su rendimiento cambia, su actividad. ¿Qué pasa cuando no se trata eso en la edad infantil? Que cuando llegan adultos, ellos mismos se automaltratan y empieza un consumo de sustancias tóxicas, que es lo que muchos de los niños hiperactivos que no han sido tratados ejecutan cuando son adultos. Y empiezan a tomar sustancias como las anfetaminas, que es lo que les damos nosotros modificadas cuando hacemos un tratamiento para la hiperactividad. Pero claro, no es lo mismo tomar el Concerta, que es el famoso medicamento para este problema, que tomarse una anfetamina que ha cogido de la calle. El principio activo sería similar. Es decir, lo que le estamos dando a un niño es un derivado anfetamínico, pero no tiene nada que ver, ni hace la misma acción, ni produce los mismos efectos que produce la anfetamina, digamos, de tráfico, ¿no? Este es un problema terrible. Ahora, yo espero, fíjese, tal como van las cosas, que de aquí en 4 o 5 años tengamos un tratamiento para la hiperactividad de los adultos bastante potable, creo. Pero es un problema muy serio, muy serio. Que todo se está avanzando. Llevamos casi 2 horas. Ya sí que la última pregunta, ¿vale? Puedes hacerla porque llevas ahí... Venga. Muy rápido, ¿no? Y con eso tenéis ahí el libro del doctor. De verdad que os lo recomiendo al 100% porque es una guía magnífica para el tema de salud mental. Es que él es muy humilde y dice, no, el libro tal... De verdad, además baratísimo, 16 euros. ¿Cuándo se compra un libro así? Exactamente, nada. Por favor, pásaselo. Lo que sea pregunta, si estás en una conferencia. Totalmente de acuerdo. En primer lugar, enhorabuena y gracias, doctor. Muchas gracias. Puede salir un poco la parte quizás más joven
de esta conferencia como madre de 2 hijos, que creo que es muy importante poner de relieve la fragilidad que tenemos a veces los padres jóvenes, de donde venimos, porque quizás yo miro a mi alrededor y creo que había antiguamente, mejor o peor, pero había un tronco duro en lo que era la enseñanza. Y ahora nos piden a nosotros a veces los jóvenes que nos mantengamos rígidos cuando a veces nosotros mismos sabemos más. La pregunta, a lo que voy, tampoco me voy a extender porque no tengo aquí tampoco la experiencia ni la soberanía para poder hablar suficiente. Mi pregunta es, ¿usted cree que estamos creando una sociedad más blanda de la que tuvimos en antaño? Y para los padres jóvenes, aparte de lo que han dicho, el amor, los límites, ¿algún otro consejillo para poder enderezar de verdad la vida de los niños, que a veces nos sorprenden a nosotros mismas porque ya vienen con más clases de las que nosotros traemos de vuelta? Porque nosotros no hemos quedado en medio, ni somos de la tecnología, ni somos de la posguerra. Entonces estamos como en tierra de nadie, los niños, lo que puedan llamar, ¿no? Entonces, a veces ellos mismos te educan a ti, entonces es muy complicado. Mi pregunta es, ¿tiene una esperanza o tiene una opinión esperanzadora a lo que estamos haciendo o quizás cree que es complicado? Disculpe. La señora letrada ha tirado con bala, como suele hacer los letrados en los tribunales, que te llevan al... Doctor, ¿qué opina usted? No es menos cierto... Vamos a ver, letrada. Doña Macarena, le voy a responder con mucha claridad. La sociedad actual es excesivamente blanda, es excesivamente permisiva. Estamos con un complejo, los padres, están ustedes con un complejo de inferioridad, primero brutal, y además de tener que conceder a los hijos todo tipo de, digamos, posibilidades para que se desarrollen. Entonces, viene una reacción que es muy frecuente, que es el chantaje emocional. Es decir, si yo pido y veo que según como lo pidan, me lo dan, pues insistiré en esa petición. ¿Qué pasa? Que mi hijo no sufra lo que yo sufrí. Ese lema, que era el lema de la posguerra, cuando han educado a los hijos, se sigue repitiendo, ¿eh? Que mi hijo tenga más posibilidades. Antes era que fuera a la universidad, ahora no. Ahora que vaya a Massachusetts, donde habrá 2 o 3 máster que podrá realizar, y entonces con esos 3 máster, 4 graduados, 5 idiomas que habla, a lo mejor consigue un oficio de camarero en el que le van a pagar 900 euros. Con todo mi respeto a los señores de la barra. Es absolutamente cierto, doña Macarena, que los niños de hoy son mucho más blandos y además no les fortalecemos cuando les protegemos demasiado. Si yo evito que una persona haga algo que ella puede hacer por sí misma, no la ayudo, la estoy entorpeciendo en su maduración. Claro. Si yo un enfermito que tiene una dificultad para andar, lo que le hago es llevarle en brazos, lo que le estoy haciendo es mucho daño. Mire usted va a tener que andar, le va a doler, pero es que al final tendrá usted autonomía. Lo mismo con los chavales. Mire, hijo mío, tú serás diferente, serás distinto. E incluso algunos te dirán que eres raro, que eres extraño, que eres raro porque te acuestas a las 12 de la noche y que eres un chico raro porque resulta que no tomas drogas. Y algunos te dirán que eres aburrido porque no vas por ahí de marcha loca hasta las 8 de la mañana. Y algunos te dirán que eres un melindroso, porque resulta que a tu padre y a tu madre les das un beso. Pues mira, bienvenido sea. Ojalá esa educación volviéramos a retomarla. Ojalá los hijos, en lugar de ser hiperprotegidos, mimados en exceso, débiles, inmaduros, fueran personas con más reciumbre. Ojalá seamos capaces, o seáis capaces los padres jóvenes, de no estar asustados ni acomplejados. Que lo que hace falta para educar a un hijo es, sobre todo, cariño, amor, pero un cariño razonable. Otra cosa es lo que se produce en muchos casos. Y es como una especie de miedo, insisto. Yo te voy a dar, te voy a suplir mi ausencia, a veces con regalos, a veces con dádivas, otras veces con tú harás lo que quieras en la vida, que eso no es aumentar la autoestima. Tu hijo, Macarena, tus hijos te necesitan a ti como persona y a tu marido, Borja, como persona. Y cuando los tienen, los dos, ellos son felices. Y eso no implica para que tú les digas, chavaletos, a dormir. Mamá, a dormir, que sobra, se acabó, no hay que discutir. Y como además son normalitos, porque no tienen ninguna patología, yo conozco a los hijos de Macarena, son excelentes muchachos, pequeñitos, pero muy majos, pues se irán a dormir llorando,
y pataleando. Pues ¿qué le vas a impedir a un niño que llore? ¿Es que es malo que un niño llore? ¿Es que es negativo que un niño no tenga aquello que quiere en el momento que lo quiere? Doctor, que es que ya no ponen el vamos a la cama, que hay que descansar. ¿Os acordáis, no? Ya es que nos han suprimido. Exactamente. Por tanto, Macarena, hay que hacerse fuertes y hay que ser un poquito duros. De todas maneras, quiero acabar, si me permite la organizadora, primero dándole las gracias a todos ustedes, que conste que quiero ser, como dicen, de bien nacido, ser agradecido. En segundo lugar, decirles lo que les he dicho antes, están ustedes en el paraíso terrenal, por favor, aprovechenlo, disfrútenlo, vayan ustedes haciendo gala de esta tierra que es maravillosa. Y en tercer lugar, les deseo que sean ustedes lo más felices posibles, pero sobre todo les deseo que se quieran mucho, que tengan una buena autoestima y que se lo curren, que eso de la autoestima hay que trabajarlo un poquito, pero con tesón, constancia y un poco de paciencia, que es otra cualidad muy importante. La paciencia es una virtud por medio de la cual las demás virtudes dan frutos, no lo olviden. La paciencia empleada a fondo es un elemento fundamental para su felicidad. Que sean ustedes todos y todas muy felices. Muchas gracias. Y nosotros le deseamos lo mejor.